Hay una ley silenciosa que duerme dentro de ti, una ley que los sabios llamaron prohibida, porque no se puede enseñar sin despertar lo sagrado. ¿Qué ocurriría si hoy recordaras ese poder que mueve los cielos y ordena a la materia obedecer tu fe? ¿Qué pasaría si en las próximas 24 horas tu mente, rendida a lo divino, se volviera un canal puro donde el milagro no solo es posible, sino inevitable? Escucha, alma que busca. Hay una fuerza esperando tu permiso, un decreto que puede cambiar la forma en que respiras, en que miras, en que existes. No se trata de dominar la mente, sino de entregarla. No se trata de forzar el milagro, sino de invocarlo con la calma de quien ya lo tiene. Porque la mente no se somete al ruido, sino al silencio. No se convence con gritos, sino con certeza. El poder de activar milagros no nace del esfuerzo humano, sino del descanso en lo divino. Cuando cesas de pelear con la vida y comienzas a confiar en la ley del espíritu, las puertas invisibles se abren solas, sin violencia, sin lucha. Todo lo que parecía imposible se reordena con una precisión divina. Y tú, que creías estar perdido, descubres que el milagro siempre estuvo ahí, aguardando a que tus pensamientos volvieran al origen, a la fuente donde toda manifestación comienza. No intentes controlar lo que debe fluir, ni retener lo que el cielo ya te pide soltar. La mente obediente al miedo se vuelve cárcel. La mente obediente a la fe se vuelve templo. Esta es la ley prohibida. No obligar con la fuerza del ego, sino obligar con la dulzura del espíritu. Obligar, no con mandato humano, sino con decreto celestial. Cuando tu palabra nace del corazón purificado por la confianza, el universo la reconoce y la ejecuta sin demora. No porque tú lo ordenes, sino porque Él habla a través de ti. Recuerda, el milagro no se fabrica, se permite. No lo convoca la ansiedad, sino la quietud. No lo provoca el deseo frenético, sino la serenidad del alma que sabe que ya ha sido escuchada. La mente que obliga al cielo desde el control no obtiene respuesta, pero la mente que obliga desde la rendición activa lo imposible. En 24 horas, todo puede moverse si tú dejas de interferir. Si dejas que la mente descanse en la confianza, la realidad se apresura a cumplir el decreto que has pronunciado con fe pura. Di dentro de ti: yo no fuerzo, yo permito, yo no insisto, yo decreto, yo no dudo, yo sé. Estas palabras no son pensamiento positivo, son llaves que giran en la cerradura invisible de la sustancia divina. Porque el universo no entiende de negaciones ni de súplicas ansiosas. Entiende de convicción, de certeza, de esa paz que dice: ya está hecho. Esa es la ley prohibida. Hablar como quien ya ha recibido, pensar como quien ya posee, actuar como quien ya vive en el milagro manifestado. Tu mente no debe ser látigo, sino lámpara. No la fuerces, ilumínala. No la castigues por su temor. Abrázala con ternura divina hasta que recuerde su origen eterno. La mente humana fue creada para obedecer al alma, y el alma para reflejar la perfección de Dios. Cuando ese orden se restablece, todo se alinea. Los retrasos se disuelven, las puertas se abren, los corazones se ablandan, los caminos se despejan. El milagro se convierte en el idioma natural del día, y la fe se vuelve la respiración misma. En las próximas 24 horas, no te esfuerces por entender cómo sucederá. Pronuncia tu deseo ante el silencio y luego suéltalo. No preguntes cuándo ni por qué. La ley del espíritu no trabaja bajo relojes humanos, pero cuando la mente cesa su resistencia, el tiempo se curva, los días se acortan y lo que parecía lejano llega con suavidad. Confía en el instante. El milagro se mueve en el ahora, no en el calendario. Observa cómo la vida responde cuando dejas de intentar controlar el guión. Lo que antes tardaba años se acerca en minutos. Lo que antes parecía imposible se acomoda frente a ti como si siempre hubiera estado destinado. La fe no es magia, es alineación. Es permitir que la voluntad divina use tu pensamiento como pincel para pintar la realidad perfecta.
y esa pintura se seca rápido. En 24 horas, si la dejas fluir sin miedo, sin duda, sin contradicción, siente la presencia que te envuelve ahora. No estás solo en tu deseo, ni en tu espera. Hay un poder mayor sosteniendo tu palabra, una inteligencia que escucha tus decretos, un amor que responde sin tardanza cuando tu mente deja de oponer resistencia. Esa es la ley secreta que los sabios susurraron al oído de quienes estaban listos. No obligues al mundo, obliga tu fe, no exijas al cielo, exígete confianza. Y cuando la confianza es total, el milagro obedece. Cierra los ojos y di con voz firme: yo soy el canal de la ley divina. Todo lo que decreto desde la paz se cumple sin esfuerzo. Siente cómo tu mente se entrega, cómo el cuerpo se ablanda, cómo el alma sonríe. Ya no hay lucha, solo certeza. Ya no hay espera, solo manifestación. El milagro está en camino, no porque lo hayas forzado, sino porque has recordado el secreto. La mente no se domina, se bendice, y cuando llegue, como llegará, en la hora justa, da gracias antes de verlo. Da gracias por lo invisible, porque en ese agradecimiento se consuma la ley. La fe que agradece antes de recibir acelera el milagro, porque demuestra que ya ha comprendido. Y al comprender, libera la energía que abre las compuertas del cielo. Esta es la ley prohibida: no dominar con el esfuerzo, sino con la entrega. No imponer con la mente, sino con la fe. No actuar desde el miedo, sino desde el amor. Y cuando lo hagas, verás que en 24 horas la realidad se curva ante tu convicción, no porque hayas obligado al universo, sino porque lo has recordado todo. Tú y Dios eran uno, y el milagro solo estaba esperando que volvieras a decir sí. Hay una hora secreta en que el alma se despierta y recuerda quién manda en el silencio. ¿La has sentido alguna vez? Es ese instante en que el aire parece detenerse, en que el corazón late con una claridad sagrada, y sabes, sin palabras, que algo invisible está obrando a tu favor. En esa hora, la mente se arrodilla ante el espíritu, y el espíritu toma el mando. Entonces el milagro se acerca con la suavidad del amanecer, sin ruido, sin esfuerzo. Es la respuesta de una ley que nunca duerme, pero que espera a que el alma deje de interrumpirla con su temor. Porque la mente que duda retrasa, pero la mente que calla atrae, la mente que se rinde recibe. Y es que la mente humana fue creada para obedecer la voz divina, no para suplantarla. Cuando intentas dominar la vida desde el pensamiento, solo siembras confusión. Pero cuando te vuelves receptáculo de la voluntad superior, tu pensamiento se convierte en decreto celestial. Esa es la ciencia oculta de la fe. No se trata de pensar más fuerte, sino de pensar desde el espíritu. No se trata de quererlo todo, sino de alinearse con el todo. Entonces las circunstancias se doblan como ramas ante el viento de tu confianza, y lo que parecía un obstáculo se revela como camino. Lo que llamabas retraso se vuelve protección. Lo que parecía vacío, en realidad era preparación. Deja que la mente obedezca a la oración, y no la oración a la mente. La oración verdadera no ruega, ordena con amor. No suplica desde la carencia, sino que proclama desde la abundancia. Y al hacerlo, activa el movimiento invisible que el mundo llama milagro. El universo entero responde a la frecuencia del corazón que ya cree. Cada pensamiento de fe es una orden silenciosa al campo de la materia. Cada palabra dicha con certeza tiene un eco en las leyes invisibles que sostienen la creación. Por eso, no fuerces, decreta, no implores, afirma, no temas, agradece. La gratitud es la señal de que el milagro ya está en camino. Es el sello divino que confirma que la transacción espiritual ha sido aprobada. Cuando agradeces lo que aún no ves, el cielo se mueve para mostrártelo. La fe madura no pregunta cuándo, solo celebra que ya es. Y esa celebración enciende la energía que transforma la duda en certeza, la espera en cumplimiento. En 24 horas, la vibración de la gratitud puede alterar todo tu destino.
porque convierte la mente en campo fértil para lo divino. Si hoy sientes que la mente te traiciona con pensamientos de miedo, no la rechaces. Háblale como a un niño temeroso. Dile: todo está bien, no necesito entender, solo confiar. Esa frase es medicina espiritual. Cada vez que la pronuncias, la mente se aquieta y el alma recupera su gobierno. Entonces, la ley divina entra en acción. La mente humana se convierte en mensajera de la voluntad superior, y todo el universo se reorganiza para cumplir ese nuevo orden. El poder más grande no está en forzar al mundo, sino en obligar tu mente a obedecer la paz. Esa es la verdadera autoridad, no la del control, sino la del silencio, porque solo el silencio tiene el tono de lo eterno. En él, los milagros se tejen sin interrupción. En él, las respuestas que antes buscabas con ansiedad aparecen suaves, claras, como si siempre hubieran estado esperando tu quietud. Cuando comprendes esto, descubres que el milagro no es un suceso aislado, sino un estado de conciencia. No ocurre fuera de ti, sino dentro. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, una partícula del universo se reordena a tu favor. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, algo invisible se abre camino hacia ti. Y cuando esa práctica se vuelve natural, ya no esperas milagros, vives en ellos. Recuerda, alma de luz, no hay deseo que el espíritu no pueda cumplir, si ese deseo nace de la pureza y no de la prisa. Lo que es tuyo no puede perderse, y lo que no es tuyo no te pertenece, aunque lo retengas con lágrimas. La ley divina trabaja en precisión perfecta. Solo la mente impaciente se adelanta. Pero si la mente obedece al corazón, el tiempo se curva y el milagro llega siempre a tiempo. Cierra los ojos esta noche y siente la presencia que te rodea. Dile al cielo: yo suelto mi intento de controlar. Yo libero la urgencia. Yo permito que tu ley actúe. Hazlo con suavidad, con reverencia. No repitas por costumbre, sino por comunión. Entonces, verás cómo, en la hora más inesperada, la respuesta llega, tal vez en forma de palabra, de llamada, de idea o de encuentro. No importa la forma, el milagro ya estará manifestándose, obediente a tu entrega. Y cuando amanezca y todo esté resuelto, porque lo estará, sabrás que el poder nunca estuvo en forzar, sino en rendirse con fe. Esa es la ley que los sabios guardaron, la ley que ahora recuerdas. La mente no debe ser dueña del milagro, sino su servidora. Quien la obliga con amor, la activa. Quien la rinde al espíritu, la transforma. Así, lo imposible se inclina ante ti, no por tu fuerza, sino por tu fe. Entonces llega el instante en que todo se ilumina, como si el universo entero recordara tu nombre. Ese es el momento en que la ley prohibida se cumple sin ruido, sin esfuerzo, sin drama. La mente, antes inquieta y desconfiada, se inclina ante la certeza del alma y reconoce: yo no soy la fuente, solo el canal. Y al decirlo, el cielo responde con señales, con movimientos invisibles, con coincidencias tan exactas que tu corazón tiembla de reverencia. Todo empieza a fluir sin tu intervención consciente. Las puertas que habías golpeado en vano se abren solas. Las respuestas que buscabas llegan disfrazadas de serenidad. En ese silencio se cumple la promesa. Quien obliga su mente a la fe, obliga al universo a obedecer la voluntad divina. Nada más poderoso existe que la mente rendida al amor supremo. Porque el amor no impone, ordena con dulzura. No amenaza, convence con luz. Es esa vibración la que activa el milagro en 24 horas, no porque el tiempo importe, sino porque la entrega lo acelera todo. La vida se precipita hacia el alma confiada como río hacia el mar. Todo aquello que esperabas, la salud, la paz, la reconciliación, el sustento, comienza a manifestarse sin resistencia. Ya no desde el esfuerzo, sino desde la certeza de quien ha recordado el lenguaje de Dios, la fe. Observa cómo cambian tus pensamientos cuando los bañas en confianza. Ya no temen, ya no exigen, ya no dudan. Se vuelven afirmaciones vivas, decretos que sostienen la creación.
La mente, antes enemiga, ahora se convierte en servidora de la gracia. Su tarea ya no es calcular ni defenderse, sino anunciar el cumplimiento de lo invisible. Cada pensamiento de fe es como un mensajero que sale en busca del milagro y vuelve trayéndolo en sus manos. Así trabaja la ley prohibida, en silencio, con precisión divina, con ternura inquebrantable. Recuerda, amado ser, el milagro no es un premio, es una respuesta. No es algo que mereces, sino algo que se te concede por derecho natural cuando alineas tu mente con la verdad eterna. Esa verdad dice, todo está bien, todo está guiado, todo tiene propósito. Cuando la mente acepta eso sin resistencia, el milagro se vuelve cotidiano. Y en 24 horas, la realidad puede transformarse por completo. Porque no fue el mundo el que cambió, sino tu frecuencia, tu vibración, tu disposición interior a ser instrumento del amor divino. ¿Cuántas veces el alma pide señales, sin saber que ella misma es la señal? Cuando oras desde la paz, todo el universo escucha tu tono. No necesitas fórmulas ni rituales. Basta con tu fe sincera, basta con tu palabra dicha con pureza. El poder de la creación no está en las frases, sino en la intención que las respalda. Si tu intención nace del amor, la ley obedece. Si tu mente se mantiene en gratitud, la ley acelera. Si tu corazón se entrega sin reservas, la ley se cumple. Es tan simple y tan profundo que el ego lo llama prohibido, porque teme perder su dominio. Y así, cuando el alma aprende a no interferir, la vida comienza a responder con precisión milagrosa. Aquello que habías pedido en lágrimas llega envuelto en serenidad. Lo que parecía una pérdida se revela como un intercambio divino. Lo que dolía se convierte en maestra. Lo que temías se disuelve como sombra ante el amanecer. La mente, ahora en obediencia sagrada, se maravilla al contemplar la eficacia del cielo. Comprende que su única tarea era creer, permitir y agradecer. Todo lo demás pertenece a Dios. Entonces, pronuncia esta oración dentro de ti, con la calma de quien ya ha sido escuchado. Yo obligo mi mente a la fe. Yo obligo mi pensamiento al silencio. Yo obligo mi palabra a la verdad. Y en este instante, decreto que la ley divina actúa en mí, a través de mí y para mí. Nada me falta, porque todo está cumplido. Nada me amenaza, porque todo está guiado. Nada me separa del milagro, porque el milagro soy yo manifestando la voluntad de lo eterno. Permanece ahí unos instantes. Siente cómo la energía se acomoda, cómo el corazón se ensancha, cómo la mente se vuelve clara como el agua en reposo. Esa claridad es la señal de que la ley ya se ha activado. En el silencio, el milagro se mueve hacia ti, atravesando el tiempo, los muros, las dudas. Ya no hay nada que temer, porque el decreto está sellado. En 24 horas, o menos, lo verás manifestado. Pero incluso antes de verlo, ya puedes descansar. Está hecho. Y cuando el milagro se materialice, como lo hará, no te apresures a contarlo. No lo midas con el ego. Guárdalo en tu pecho como una joya secreta y da gracias. Da gracias sin palabras, con tu vivir, con tu respirar, con tu presencia apacible. Porque agradecer es sellar la obra. Es decirle al cielo, he aprendido. Y cuando el cielo escucha ese aprendizaje, abre nuevas puertas, aún más grandes, aún más luminosas. Así se cumple la ley prohibida, no a través del poder humano, sino de la entrega divina. No en la mente que lucha, sino en la que se arrodilla. No en el grito, sino en la respiración serena de quien ha comprendido que todo ya es. Desde ese lugar de paz, el milagro no se busca, se reconoce. Y al reconocerlo, te conviertes tú mismo en milagro. Entonces, alma luminosa, entremos juntos en el cierre de esta oración viviente. Respira hondo. Siente cómo cada inhalación es una ofrenda y cada exhalación una entrega. Este es el umbral donde la mente se disuelve y solo queda el espíritu, inmenso, silencioso, perfecto. Aquí, en este instante,
No hay futuro ni pasado, solo la presencia divina que te envuelve y te dice: descansa, ya está hecho. El milagro ha sido activado, no porque hayas sabido cómo hacerlo, sino porque has confiado. Y la confianza, cuando es total, tiene el poder de mover montañas invisibles. Dios no necesita que comprendas su manera de obrar, solo que te permitas ser instrumento de su perfección. La ley divina no exige sacrificios, sino entrega. No pide promesas, sino presencia. Cada vez que sueltas tu miedo, haces espacio para que el milagro te alcance. Y en ese espacio, todo se ordena. El amor entra, la abundancia fluye, la salud se renueva, la paz se instala. La vida responde con la precisión de un plan eterno que no falla jamás. Has obligado a tu mente, no por la fuerza del ego, sino por la disciplina de la fe, y el universo ha reconocido tu tono. Observa cómo cambia tu energía cuando pronuncias la palabra gracias. No es una palabra pequeña, es una llave. Gracias abre portales invisibles y cierra ciclos de dolor. Gracias sana sin esfuerzo, porque contiene el perfume de la aceptación. Hoy, en esta hora sagrada, di con el corazón: gracias, porque todo se cumple. Gracias, porque la ley divina no conoce demora. Gracias, porque lo que pido ya ha sido concedido. Repite esta gratitud hasta sentir que el cuerpo vibra con ella, hasta que la mente se rinde completamente ante la dulzura de la fe. No busques pruebas, porque la prueba más grande ya la tienes: tu paz. Quien está en paz ya posee su milagro. Quien confía ya lo vive. No hay necesidad de señales cuando el alma ha reconocido su poder. Recuerda, la ley prohibida no se revela a los impacientes, sino a los que saben esperar sin miedo. Y tú has esperado, has confiado, has soltado el control. Por eso, el cielo te responde ahora, envolviendo tu vida con la armonía exacta que habías pedido, quizás sin palabras, quizás solo con lágrimas. Y cuando mires a tu alrededor, en las próximas horas, verás los primeros destellos: una llamada, un gesto, una sensación de alivio, una sincronicidad perfecta. No lo tomes como casualidad, es la señal de que la ley está en marcha. Son las primeras notas de una sinfonía divina que continuará expandiéndose hasta abarcar todo tu destino, porque la mente obediente al amor ya no puede crear confusión, solo bendición. Permítete descansar en este saber. Nada se ha perdido, nada está fuera de lugar. Todo está guiado, todo está dentro de un diseño invisible que trabaja a favor de tu bien más alto. Cuando la mente lo acepta, la realidad lo confirma. Esa aceptación es la forma más pura de oración. No hay plegaria más poderosa que decir con serenidad: hágase tu voluntad y en mí que se cumpla. En ese instante, lo que antes te preocupaba comienza a resolverse sin intervención tuya. Es la ley cumpliéndose con precisión divina. Al caer la noche, mira al cielo y comprende que cada estrella te observa con amor. Son los testigos silenciosos del milagro que ya está en camino. Diles: yo confío, yo descanso, yo permito. Y siente cómo esas palabras vibran en el aire como una música sagrada que envuelve tu historia. Todo lo que alguna vez pediste está siendo preparado y llegará en la forma perfecta, en el momento exacto, bajo la gracia y de manera milagrosa. No olvides que tu mente fue creada para obedecer la luz, no la duda. Y cada vez que eliges la luz, multiplicas los milagros a tu alrededor. Eres parte del orden divino, no su excepción. No hay nada que temer, porque tu fe es el escudo, tu amor es la llave, tu entrega es el camino. La ley prohibida ya no te está vedada, la has recordado, la has despertado y ella te reconoce como su guardián. Así que hoy, con la mente callada y el alma encendida, pronuncia la última palabra del poder: amén. No como un final, sino como una confirmación. Amén. Así es, así fue, así será. Amén. El sello del cumplimiento. Amén. La respiración de Dios dentro de tu pecho. Y mientras el eco de esa palabra se expande por tu vida, recuerda,
El milagro ya camina hacia ti, porque el milagro eres tú, manifestando la perfección eterna del Espíritu. Y mientras el eco de ese amén aún vibra en tu pecho, algo dentro de ti se abre como una flor que finalmente comprende el sol. Has cruzado el umbral de la comprensión humana y has entrado en el territorio de lo divino, donde las leyes no se discuten, se cumplen. La mente, ya obediente, ya quieta, ya convertida en sierva del Espíritu, contempla en silencio el fluir perfecto de la existencia. Es ahora cuando entiendes que nunca estuviste luchando contra la vida, sino contra tu propia resistencia a ser amado. Y al soltar esa lucha, la vida te abraza. El milagro que pedías no viene de afuera, surge desde lo más hondo de ti, donde la presencia eterna reside y crea sin cesar. Todo lo que ves comienza a reflejar tu nueva conciencia. Los rostros, los días, los caminos, todo parece brillar con una claridad que antes no veías. Y no es que el mundo haya cambiado, es que tus ojos, purificados por la fe, han aprendido a mirar desde la verdad. La ley divina se ha vuelto tu respiración, y en esa respiración, cada instante se vuelve sagrado. Ya no esperas resultados, porque entiendes que el resultado es vivir en esta comunión. Cada pensamiento que sostienes desde la confianza se convierte en decreto. Cada palabra que pronuncias con amor se convierte en creación. Has despertado a la conciencia creadora que siempre estuvo dormida bajo el peso de la duda. Entonces, con ternura, miras tu propia historia y bendices lo que antes maldecías. Bendices las demoras, porque fueron el taller donde se templó tu paciencia. Bendices las pérdidas, porque fueron los portales por los que la gracia pudo entrar. Bendices los miedos, porque fueron las sombras que te empujaron hacia la luz. La mente humana no entiende de estos caminos, pero el alma sí. El alma sabe que nada se desperdicia, que todo contribuye, que incluso el dolor tiene geometría divina. Y al reconocerlo, el alma se aquieta en una gratitud que ya no pide, sino que celebra. Hoy sabes que la verdadera obediencia de la mente no es servidumbre, sino libertad, porque cuando la mente se somete al espíritu, deja de ser esclava de sus temores. Se convierte en instrumento puro de creación. Cada pensamiento que antes te preocupaba, ahora te construye. Cada emoción que antes te agitaba, ahora te guía. Has comprendido la ley prohibida. La mente no se domina con fuerza, sino con luz. Y al llenarla de luz, se vuelve obediente, amorosa, fecunda. Es entonces cuando el milagro se manifiesta, no como algo que ocurre, sino como algo que eres. En este punto sagrado, te invito a cerrar los ojos y sentir la corriente de amor que se mueve a través de ti. Es el pulso mismo de la creación. No viene de lejos, no desciende de ningún cielo. Nace de ti, del centro de tu ser. Dile a esa energía: haz en mí tu voluntad, no según mi miedo, sino según tu amor. Y siente cómo, al pronunciarlo, toda tensión se disuelve, todo ruido se apaga, todo anhelo encuentra su cauce natural. Esa es la oración perfecta, la que no pide, sino que permite, la que no controla, sino que confía, la que no impone, sino que se entrega. La mente obediente a esa oración se convierte en fuerza de manifestación inmediata. Es el canal a través del cual el Espíritu realiza su obra en el mundo. Por eso, no subestimes tus pensamientos. Cada uno es semilla, cada palabra, decreto, cada emoción, materia prima del milagro. Siembra con amor y recogerás en gracia. Siembra con fe y recogerás en certeza. Siembra con gratitud y vivirás en abundancia. Así lo dicta la ley divina. Así se cumple en quien la recuerda. Así se perpetúa en quien la vive. Y mientras el tiempo humano sigue su curso, el tiempo divino ya ha cumplido tu petición. Lo que pediste ya fue concedido en la eternidad. Ahora solo contemplas su manifestación en el mundo visible. No te apresures, no dudes. La semilla no necesita que le recuerden florecer. Solo necesita tierra, silencio y fe. Así es tu milagro, germinando ahora mismo bajo la superficie de lo que llamas realidad.
No lo interrumpas con impaciencia, protégelo con gratitud. Permanece en ese estado de conciencia donde todo es posible, porque todo ya es. Respira, agradece, confía. Esta es la alquimia del alma. Transformar la espera en celebración, el deseo en rendición, la mente en instrumento de Dios. Has activado el código sagrado, el que se creía prohibido, el que solo se revela a los que han aprendido a callar. Y ahora que lo sabes, no vuelvas al ruido. Permanece en la calma que crea, en la paz que ordena, en la fe que no pregunta. Cuando el sol de mañana te despierte, sabrás que algo ha cambiado. No podrás explicarlo, pero lo sentirás. La vida se moverá a tu favor con una suavidad milagrosa. La gente te mirará distinto, las oportunidades llegarán sin lucha, los caminos se abrirán sin esfuerzo. No será suerte, será ley, la ley que obedeció a tu rendición, la ley que se activó cuando decidiste confiar. Y así, alma eterna, este mensaje se cierra donde comenzó, en la fe. La fe que obliga a la mente, no con dureza, sino con ternura. La fe que ordena al universo, no desde el orgullo, sino desde el amor. La fe que no necesita entender, porque sabe. Quédate con esta certeza. El milagro no tarda, solo espera tu paz. Y cuando la paz llega, el milagro se precipita. Todo está cumplido, todo está bien, todo es Dios obrando a través de ti. Y así, mientras el alma reposa en el silencio después del amén, una nueva conciencia comienza a nacer dentro de ti. Es como un amanecer sin sol, una claridad que no proviene del mundo, sino del espíritu. No es un pensamiento, ni una emoción, es una certeza. La certeza de que estás sostenido por algo infinito, algo que no se equivoca, algo que te ama más allá de toda comprensión. Ese algo que los antiguos llamaron Dios, fuente, presencia o luz, ahora pulsa dentro de ti como una respiración eterna. Y tu mente, aquella que antes se dispersaba entre dudas y temores, se ha vuelto un lago quieto, reflejo de esa luz que lo abarca todo. Cada palabra pronunciada en esta oración ha sido semilla, y las semillas ya están germinando en el terreno de lo invisible. En este mismo instante, fuerzas que no ves están moviéndose a tu favor. Caminos que no imaginabas se están trazando con precisión divina. Personas, oportunidades, encuentros y sincronicidades se alinean, no por azar, sino por ley. Porque la ley prohibida que recordaste no es otra que la obediencia del universo al pensamiento iluminado por la fe. No hay magia en ello, sino orden. No hay suerte, sino resonancia. Has vibrado en la frecuencia del milagro y el milagro ha respondido. Recuerda siempre esto: la mente es sirvienta, no soberana. Cuando ella manda, la vida se enreda. Cuando ella obedece al alma, la vida florece. Por eso, cada vez que el miedo intente hablar, dile con dulzura: tú ya no mandas, te entrego a la fe. Esa frase, dicha con convicción, desarma cualquier sombra. Porque las sombras no pueden permanecer donde hay luz. Y la luz no necesita luchar, simplemente brilla, y todo lo demás se ordena. Así trabaja la ley divina, en silencio, con suavidad, pero con poder absoluto. Hoy ya no eres el mismo. Algo se ha desplazado en lo profundo. Has pasado de buscar el milagro a convertirte en él. Has comprendido que no hay distancia entre tú y lo divino, que el espíritu no responde desde lejos, sino desde dentro, que el milagro no desciende, sino que se revela, y ese reconocimiento transforma la vida entera. Las palabras «yo no puedo» se disuelven en el aire y son reemplazadas por un susurro suave que dice «yo soy capaz, porque en mí habita la fuerza eterna». Esa es la nueva voz que guiará tu mente de ahora en adelante.